En lo alto de las montañas de La Rioja, cuando el sol apenas asoma entre la niebla, un anciano pastor se arrodilla frente a una cueva. Sus manos, curtidas por el frío y los años, sostienen un bastón de madera. A su alrededor, las ovejas duermen y solo el viento parece escuchar sus oraciones. Dicen que aquel hombre, humilde y silencioso, hablaba con Dios como se habla con un amigo, que su voz calmaba tormentas y que las montañas respondían a su fe. Su nombre era Emiliano, aunque con el tiempo todos lo llamarían San Millán. Nadie imaginaba que de aquel rincón perdido, entre rocas y silencio, surgiría un faro espiritual para toda España. Un hombre sin estudios, sin riqueza, sin poder, pero con un alma capaz de mover el cielo. Pero para entender cómo un pastor solitario llegó a cambiar la historia de la fe, debemos volver al principio. El mundo en el que nació Emiliano era un lugar dividido entre la luz de la fe y las sombras del caos. Corría el siglo V y la antigua Hispania romana se desmoronaba entre guerras y ruinas. Los visigodos avanzaban desde el norte, los campesinos sobrevivían entre el hambre y el miedo, y los monasterios luchaban por mantener viva la llama del Evangelio. En los valles de La Rioja, las aldeas eran pequeñas, de casas de piedra y techos de paja. El sonido de las campanas se mezclaba con el rumor de los arados, recordando a todos que la vida seguía, a pesar del silencio de los imperios. La gente buscaba esperanza, ya no en los reyes ni en los ejércitos, sino en los hombres santos que, lejos del ruido del mundo, oraban por ellos en las montañas. Era una época dura, pero también sagrada, donde la fe se tejía con el barro y el esfuerzo diario. Y fue en ese tiempo de oscuridad y búsqueda donde Dios preparaba el alma de un humilde pastor que cambiaría la historia espiritual de su tierra. Emiliano nació en un pequeño pueblo llamado Vergegio, entre montes verdes y campos de trigo. Su familia era humilde, campesinos sencillos que vivían del trabajo diario y de la confianza en Dios. Desde niño, Emiliano mostraba una serenidad poco común. Mientras los otros muchachos jugaban o discutían, él prefería caminar entre los prados, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento. Sus padres veían en él un alma distinta, como si el silencio lo acompañara desde siempre. No aprendió letras ni ciencias, pero conocía el lenguaje de la tierra, el ritmo de las estaciones y la bondad de los animales que cuidaba. A menudo, al caer la tarde, se alejaba de los demás para rezar solo, mirando el cielo. Fue entonces cuando conoció a un anciano ermitaño llamado Félix, un hombre de mirada profunda y voz suave. Él le habló del valor del silencio, de la oración y de cómo el alma puede encontrar a Dios incluso entre los campos. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón del joven pastor, como una semilla que un día florecería en santidad. Una noche, mientras velaba su rebaño bajo el cielo estrellado, Emiliano sintió algo diferente. El viento parecía detenerse y un silencio profundo envolvió el monte. Entonces, en lo más íntimo de su alma, escuchó una voz que no venía de fuera, sino de dentro. «Deja todo y sígueme». El joven pastor quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. No entendía del todo lo que oía, pero una certeza lo llenaba. Dios lo llamaba. Durante días no habló con nadie. Caminaba solo, pensando, rezando, intentando comprender. Hasta que un amanecer, sin despedirse de nadie, dejó su rebaño, su casa y su pasado, y se internó en las montañas. Allí, en una pequeña cueva, comenzó su nueva vida. No buscaba fama ni poder, solo el silencio donde la voz de Dios pudiera seguir hablándole. Su alimento era sencillo: pan, agua
hierbas del campo. Pero su espíritu se alimentaba de algo mucho mayor, la presencia constante del Creador. Así nació el ermitaño Emiliano, aquel que cambiaría su soledad en un faro de fe para el mundo. Con el paso de los años, la soledad de Emiliano dejó de ser un secreto. Los pastores que pasaban cerca de su cueva contaban que aquel ermitaño oraba sin cesar y que quien lo visitaba encontraba paz. Pronto, hombres y mujeres comenzaron a subir a la montaña para pedirle consejo o bendición. Algunos decían que sus palabras curaban más que los remedios y que su silencio hablaba más que muchos sermones. Pero no todos lo entendían. Algunos lo llamaban loco, otros lo acusaban de ser un farsante. El obispo de Tarazona, intrigado por su fama, mandó llamarlo. Emiliano, obediente y sereno, bajó de la montaña y se presentó ante él. El obispo lo interrogó sobre su vida, su oración, su fe. Y aquel pastor sin letras respondió con una humildad que desarmó toda duda. No soy sabio ni santo. Solo intento servir a Dios donde Él me puso. El obispo, impresionado, le permitió seguir su vida de oración y hasta lo ordenó sacerdote para que pudiera celebrar la Eucaristía. Así, Emiliano volvió a su cueva, pero ya no estaba solo. A su alrededor comenzaron a reunirse discípulos, atraídos por su ejemplo. El monte, antes desierto, se llenó de oración, de cantos y de esperanza. Sin embargo, las pruebas no cesaron. El enemigo intentó confundirlo con dudas y tentaciones. Pero Emiliano, firme en la fe, respondía siempre con la misma oración: Señor, dame tu paz, y nada más. Con el tiempo, la fama de Emiliano creció más allá de las montañas. Los peregrinos llegaban desde lugares lejanos buscando consuelo, sanación o simplemente una palabra que les diera esperanza. Y Dios no dejaba de actuar a través de su siervo. Cuentan que un día un campesino acudió llorando. Su campo estaba seco, la tierra agrietada por la falta de lluvia. Emiliano oró en silencio, levantó su bastón hacia el cielo y dijo: Señor, tú que das vida al mundo, devuelve el agua a tus hijos. Poco después, las nubes cubrieron el valle y la lluvia cayó mansamente sobre los campos. Otro día, una madre llevó a su hijo enfermo hasta la cueva del santo. Emiliano lo tomó en brazos, trazó sobre él la señal de la cruz y susurró: El amor de Cristo sana lo que el miedo destruye. El niño abrió los ojos, respiró profundo y sonrió. Pero más allá de los milagros, su verdadero poder estaba en su ejemplo. Vivía con humildad, sin pedir nada, enseñando que la oración sincera transforma el corazón. Sus discípulos construyeron junto a su cueva un pequeño monasterio. Allí nacería una comunidad que siglos después se convertiría en el corazón espiritual y cultural de España, el monasterio de San Millán de la Cogolla. De sus muros saldrían oraciones, cantos y las primeras palabras escritas en lengua castellana. Así, aquel pastor que había buscado silencio se convirtió, sin saberlo, en la voz de un pueblo entero. Los años pasaron y el cuerpo de Emiliano comenzó a debilitarse, aunque su espíritu seguía tan firme como el primer día. Sus discípulos lo cuidaban con ternura en la pequeña comunidad que había florecido junto a su cueva. Sabían que el final se acercaba, pero él los consolaba con una sonrisa serena. Una tarde, al ponerse el sol, pidió que lo dejaran solo unos momentos. Encendió una lámpara de aceite, miró hacia el cielo y dijo suavemente: Señor, he vivido en tus montes y en tu silencio. Ahora déjame descansar en tu paz. Poco después cerró los ojos. El viento sopló entre los árboles y una profunda calma cubrió el valle. Había muerto el pastor de Dios.
su cuerpo fue sepultado en la misma cueva donde había orado durante tantos años. Y pronto comenzaron los milagros. Peregrinos que llegaban enfermos y se iban sanos. Viajeros que sentían su presencia protectora en los caminos. Su tumba se convirtió en un lugar sagrado y su nombre, San Millán, empezó a resonar por toda Hispania. Reyes, campesinos y monjes lo veneraban como protector de los humildes y guía de los que buscan a Dios en silencio. Siglos después, sobre aquella montaña nació uno de los monasterios más antiguos de Europa, y el eco de su vida siguió hablando entre los muros como un susurro eterno de fe.